No Mi se hermano escucha. Manuel, mi hermano Manuel, su micrófono y se le escucha un poco bajo. Ok, ahora sí, Sí, ahora. ahora sí. Pues vamos allá. Gracias por notificarme que no me estaba escuchando. Un poquito más alto si fuera posible, mi hermano. Vamos a darle volumen a todo esto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahí está bien. Muy bien. Es que estoy tanto por el teléfono como por el ordenador. La cámara del ordenador no se activa, entonces por eso tengo que usar el teléfono y es el micrófono del teléfono que estoy utilizando ahora. Sé que intentaré mantener la voz lo suficientemente alta para que todos puedan escuchar. Eh, Se Y escucha bien, Manuel. perfecto, pues gracias a todos por hacer acto de presencia en esta reunión en la que esperamos que el Señor pueda bendecirnos, aportarnos informaciones que nos sea útil para nuestra vida espiritual y para el desarrollo de nuestras misiones o ministerios individuales que el Señor nos encomienda al capacitarnos a través de los dones espirituales. Os invito a que oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito sea tu nombre por los siglos. Capacítanos, amado Dios, para poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y escuchar tu llamado a cada uno individualmente y también como cuerpo eclesiástico donde quiera estemos. Bendice a tus hijos aquí reunidos y a todas nuestras iglesias. Capacítanos para poder ser fieles a los dones que tú nos has encomendado. Capacítanos también para entender la razón por la que estamos aquí como iglesia y cuál es la misión que tú esperas que cumplamos. Danos sabiduría para entender nuestra historia, para aprender las lecciones que a través de ella nos das y cómo podemos aprovechar esos conocimientos para seguir avanzando en el desarrollo de tu reino y que muy pronto podamos verte venir en las nubes de los cielos y decir: "He aquí nuestro Dios, al cual hemos esperado y Él nos salvará". Suplicamos el perdón de nuestros pecados y la dirección del Espíritu Santo sobre esta programación. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos con el establecimiento de los pilares del adventismo, bajo el título de El mensaje final. El mensaje final. Fijaos, los adventistas solemos repetir insistentemente que nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles. Así que, ¿qué relación tiene este mensaje con el Congreso de Minneapolis del año 1888 y con la teología del santuario y con la vindicación final? ¿Qué relación hay entre esas tres cosas? El mensaje de los tres ángeles, el congreso que celebró la iglesia 25 años después de organizarse. En el año 1863 se organizó la iglesia y en el año 1888 llevaron a cabo este famoso congreso de Minneapolis en el año 1888. Y también, ¿qué relación tiene esto, el mensaje de los tres ángeles y el congreso de Minneapolis, con la teología del santuario y la vindicación final? En teología se suele hablar de coherencia teológica, cuando distintos conceptos se relacionan entre sí, presentando consistencia y armonía en todas sus partes, sin contradicción alguna, por supuesto. Y por esta misma razón, Dios se preocupó especialmente de proveer un marco de seguridad basado en los testimonios. Así que el mensaje final dado a la humanidad es sin duda alguna un mensaje de amonestación para volver nuestros corazones a Dios. Y es un llamado al arrepentimiento, a limpiarnos de todo pecado y ser llenos del Espíritu Santo. Pues solo de esa forma, mis queridos, se puede revelar ante el mundo el carácter de Dios. Es decir, solo de esta forma es posible demostrar el poder del Evangelio que nos capacita para reflejar a Cristo y manifestar los principios de su ley. Así es que tenemos que permitir que la ley de Dios gobierne nuestros corazones, mis hermanos, que podamos caminar por principios, no por emociones.
Por lo tanto, el mensaje final implica necesariamente una presentación renovada de la ley de Dios en el contexto de la justificación por la fe. Que la ley y el evangelio conforman una unidad indivisible según lo creemos los adventistas del séptimo día. Y que el espíritu de profecía cumpliría un rol fundamental en el establecimiento de esta poderosa verdad a través de los mensajeros fieles en esta última etapa de la historia. Así es que vamos a ver de qué manera el adventismo nació para dar cumplimiento a esta profecía de manera especial. Y comenzamos con el establecimiento de los pilares, las columnas fundacionales del adventismo del séptimo día, teológicamente hablando. Pilares o creencias. Un asunto sobre el que los adventistas del séptimo día debemos estar bien informados es la diferencia que existe entre los pilares de la fe y las llamadas creencias fundamentales. Por pilares de la fe, también llamado por el espíritu de profecía como hitos, columnas, sendas antiguas, principios de verdad, constituyen las verdades bíblicas distintivas legadas al pueblo adventista desde sus inicios fundacionales bajo la inspiración divina y se caracterizan por 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Primero, haber sido establecidos en la época de los pioneros, allá en las primeras décadas. Segundo, ser de origen inspirado. Fue Dios el que reveló estas cosas a los pioneros. Tercero, estos hitos o columnas son inamovibles. No se pueden quitar, modificar o cambiar. Y cuarto, hacen distintivo nuestro mensaje frente a cualquier otro que exista o haya existido. Y por otro lado están las creencias fundamentales. Son 2 cosas diferentes. Los hitos, pilares, y las creencias fundamentales son diferentes. Estas creencias fundamentales constituyen un esfuerzo consensuado realizado por grupos representativos de teólogos de nuestra iglesia para expresar la manera en que los adventistas entendemos las enseñanzas bíblicas que poseemos, mis hermanos. Y estas creencias han sido votadas como una declaración oficial de fe en sesiones de la Conferencia General y se pueden agrupar en 6 doctrinas. Por tanto, las características de las creencias fundamentales son, primero, son el producto de una convención o acuerdo posterior al establecimiento de los pilares. Segundo, no son de carácter inspirado. Tercero, no son una declaración inamovible. Y cuarto, aunque incluyen algunas distintivas, también presentan otras enseñanzas que tenemos en común con otras denominaciones cristianas. Fijaos, los pilares o hitos no la tenemos en común con otras denominaciones cristianas. Y son de origen inspirado. Fue el Señor que reveló estos pilares. Mientras que las creencias fundamentales son reuniones, consensos de grupos de teólogos dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Sabéis, los pioneros desde el principio se mostraron reacios a la formalización de un credo, argumentando que la Biblia y solo la Biblia constituye nuestro único credo. Tenemos varias declaraciones de algunos pioneros sobre este asunto de tener un credo, allá en las primeras décadas del adventismo. John Norton Loughborough, que fue uno de los pioneros de aquella época, escribió lo siguiente: el primer paso hacia la apostasía es la promulgación de un credo que nos diga qué es lo que debemos creer. Fijaos las ideas que tenían los pioneros adventistas sobre el asunto de tener un credo o un cuerpo doctrinal establecido, votado, creído y aceptado. El segundo paso, según Loughborough, hacia la apostasía es hacer del credo una prueba de discipulado. El tercer paso hacia la apostasía es juzgar a los miembros de la iglesia por ese credo. Y el cuarto paso es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto paso hacia la apostasía es perseguir a aquellos que no creen en el credo. Esa es una declaración hecha por John Norton Loughborough
uno de los pioneros adventistas de aquella época. Y Jaime White, James White, el que fuera esposo de la señora Helena Harmon White. Helena Gould Harmon era su apellido de soltera. Helena Gould Harmon. Luego se llamaba Helena de White, luego de casarse con el señor Jaime White. Este Jaime White, fijaos lo que escribió sobre el asunto de tener un credo como iglesia. Declarar un credo es clavar la bandera y prevenir todo avance hacia el futuro. A alguno le sonará extraño esto de clavar la bandera. Os doy un poquito de luz sobre esta declaración. Cuando los inmigrantes o los estadounidenses que vivían en la costa este de los Estados Unidos, que por lo general eran inmigrantes de Europa que huían de la intolerancia religiosa que había en Europa en la Edad Media, cuando ellos comenzaron a colonizar el oeste de los Estados Unidos, que estaba poblado por tribus indígenas, y era una zona muy grande y muy poco poblada, según los datos históricos de los que disponemos. Pues cuando los colonos comenzaron a moverse hacia el oeste, que iban en carretas, diligencias, y allí llevaban sus familias, sus animales y todas sus posesiones, iban en una cuanta carretas. Cuando estos colonos llegaban a un territorio que consideraban bueno y bonito para ellos establecer sus hogares, pues salían corriendo los hombres con una bandera en la mano y clavaban la bandera en el sitio que ellos elegían para construir su hogar, su casa, y cultivar tierras y hacer sus granjas. A esto le llamaban ellos clavar la bandera. Cuando un colono clavaba la bandera en un terreno, estaba diciéndole al resto que consideraba eso de su propiedad. Era lo equivalente en la Biblia a cuando un individuo pisaba un territorio. Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a Josué: todo lugar que pise la planta de tu pie será para ti. Por eso el Señor le dijo a Moisés: retira la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás santo es. O sea, Dios está diciendo: este lugar es mío, a Moisés. Así es que retira tu pie y tu sandalia de aquí. Quita la sandalia de tu pie, porque esto es territorio sagrado, santo. Pues esto es lo que significa la expresión de clavar la bandera. Cuando un colono clavaba la bandera en un terreno, estaba diciéndole al resto de los colonos que ahí él iba a hacer su hogar y a construir su granja para mantener o criar a su familia. Así es que, qué interesante. Dice Jaime White que declarar un credo era clavar la bandera y prevenir todo avance hacia el futuro. Que la Biblia es nuestro credo, decía Jaime. Rechazamos todo credo humano. Tenemos la Biblia y los dones del Espíritu y aceptamos la fe que por ellos el Señor nos ha de enseñar una y otra vez, y de esta manera nos oponemos a la formulación de un credo. Y en el conflicto de los siglos, en la página 581, en el párrafo 1 de esta página, aparece la siguiente declaración: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Este postulado viene de los reformadores, que decían sola escritura, sola fide, sola gratia, diciendo que en asunto de fe solamente la escritura, que la salvación era solo por gracia y solo por fe. Y sabéis, de todas las iglesias no católicas que existen hoy en día dentro del cristianismo, la única que mantiene este principio de sola escritura es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué lo decimos? Porque la mayoría de las otras denominaciones tienen creencias que no son bíblicas, como la inmortalidad del alma, la santidad del domingo y un montón de creencias más, como el rapto secreto. Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Entonces ellos no pueden hablar de sola escritura cuando tienen doctrinas y teorías que no son bíblicas. Para poder decir sola escritura, todas las doctrinas tienen que estar fundamentadas, basadas, apoyadas en todas las escrituras. Así es que ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerados como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa.
Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Esta era la base sobre la que se estudiaba la Biblia en aquellos años cuando el adventismo primitivo comenzaba. Así es que si tenemos presente, hermanos, que la Biblia y los testimonios son nuestras fuentes inspiradas porque tienen el mismo autor y que los testimonios nos fueron dados para reemplazar la Biblia, que los testimonios no fueron dados no para reemplazar la Biblia, sino para enfatizar con mayor claridad lo que la Biblia ya enseña. O sea, el propósito del espíritu de profecía es llevarnos a la Biblia, hacer que gustemos la Biblia, hacernos entender la Biblia, ampliarnos los principios que están debajo de los textos en la Biblia. Así es que os repito esta declaración. Los testimonios nos fueron dados no para reemplazar la Biblia, sino para enfatizar con mayor claridad lo que la Biblia ya enseña. Entonces podemos entender sin problema ni cuestionamiento que las enseñanzas que el espíritu de profecía destaca como hitos o pilares son esencialmente enseñanzas bíblicas. Y esta estrecha relación entre la Biblia y los testimonios queda claramente evidenciada en la siguiente cita que aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 674. ¿Qué dice allí? Si perdéis la confianza en los testimonios, os alejaréis de la verdad de la Biblia. Y por esta misma razón, para Elena G. de White era muy claro que quien desprecia la luz de los testimonios está en el mismo peligro que si descuidamos la luz de la Biblia. Porque ¿qué es lo que hace el espíritu de profecía sino dirigirnos hacia la Biblia, hacer que gustemos y que sintamos sed de la palabra revelada? En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 67, se nos dice que solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Por eso, los que rechazan el espíritu de profecía o los testimonios del espíritu de profecía tendrán graves problemas con los últimos engaños de esta época en la que estamos viviendo, época de tinieblas espirituales, de confusión, de relativismo y de secularización. En Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 92, en su versión del año 1906, se nos dice que todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Aquí deja claro cuál es el propósito y cuál es la bendición que tenemos como pueblo de tener el espíritu de profecía. Repito esta contundente declaración de Mensajes Selectos, tomo 3, página 92, en su versión del año 1906. Todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Y ustedes recordarán que en Mateo 24, cuando los discípulos preguntaron a Jesús que qué señal habría de su venida y del fin del mundo, Jesús 3 veces repitió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y eso lo estamos viendo dentro del mismo adventismo del séptimo día. Un montón de gente confundidos, engañados. La iglesia adventista del séptimo día es un gran sedazo, hermano. Es una zaranda en la mano del Señor. En esta iglesia se han bautizado hasta el día de hoy 47 millones de personas. ¿Qué os parece? En el adventismo del séptimo día, desde el año 1844 o desde el año 1863, que se organizó, hasta el año 2025 se han bautizado 47 millones de personas. ¿Saben ustedes cuánto quedan de esos 47 millones? 23. ¿Qué significa? Que muchos han salido volando como la paja, víctimas de los engaños de los falsos profetas y de un montón de gente que pasa por el adventismo, pero simplemente pasa por el adventismo y desaparece. Y muchas veces se llevan un montón de gente con ellos porque cometemos el error de seguir hombres en vez de seguir a Cristo. Los teólogos se equivocan en muchísimos puntos, en muchísimas consideraciones,
Para eso Dios nos ha dado el espíritu de profecía, para cuando la teología nos lleve a la confusión, tengamos la seguridad de un así dice Jehová, autorizado por un profeta. Porque recuerde que el profeta habla por inspiración, mientras que el teólogo habla por consideración. Así que aunque los testimonios no forman parte del canon de las Escrituras, son tan verdad para nosotros como la verdad de la Biblia, porque sus enseñanzas están en plena concordancia y armonía con ella. Así que por esta razón, un pueblo que sostiene la Biblia y solo la Biblia, que fue uno de los postulados de la Reforma del siglo XVI, es un pueblo que aprecia toda la luz que Dios ha dado a su pueblo para entender la Biblia, y esto incluye necesariamente los testimonios del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Helena Gould Harmon es el mismo espíritu que inspiró a Elías, a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a Juan, a Moisés y a todos aquellos que hablaron alguna vez siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que Elena de White así lo entendía y por esta razón amonestó constantemente al pueblo adventista para que nuestros pies pudieran afirmarse sólidamente en los pilares que Dios había establecido, advirtiéndonos que el enemigo haría todo lo posible por quitarlos de en medio. Fijaos esta interesante declaración que aparece en Review and Herald, la revista El Heraldo, el 25 de mayo de 1905, y que también está registrada en el libro El Evangelismo, página 167, párrafo 2. Dice que en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. ¿Quién lo estableció? El Señor. ¿Y cómo le llama? Pilares. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Eso ya lo hemos vivido en el adventismo del séptimo día. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando durante los últimos 50 años. Así escribía Elena G. de White por allá por el año 1905. Qué interesante. Así que los escritos de Elena G. de White contribuyeron directamente en el establecimiento de los pilares de la fe dentro del adventismo del séptimo día. Dice Cristo en su santuario, página 11, párrafo 3. Cristo en su santuario, página 11, párrafo 3 dice: hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. Fijaos qué interesante lo que sigue ahora. El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaban sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad, punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia entre los pilares, hitos y las creencias fundamentales? Las creencias fundamentales son conclusiones a las que llegan los teólogos en sus estudios y lo votan en reuniones, sesiones, congresos, pero los pilares o hitos fueron revelados directamente por el Espíritu Santo a la señora White. Yo solía quedar arrobada en visión, sigue diciendo aquí en Cristo en su santuario, página 11, y se me daban explicaciones, se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Interesante. Y entonces, imagino que algunos de ustedes os estarán preguntando, ¿y cuáles son esos pilares? ¿Cuáles son esas columnas? Pues mire, aquí aparecen. En el libro El Otro Poder, página 30 y 31,
del año 1886, y en Eventos de los Últimos Días, en la página 45 y 46, para los que tienen esos libros, pueden buscar esas páginas y marcar o subrayar o resaltar esta cita que aparece aquí. Y también apareció en Consejo para Escritores y Editores. Dice: el tiempo transcurrido en el año 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Ahí está la primera columna del Adventismo del Séptimo Día. La purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También, y aquí aparecen los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, cada uno de ellos una columna. Los mensajes, fíjense que no dice el mensaje de los tres ángeles, sino los mensajes en plural del primero, una columna, segundo, otra columna, y tercero, otra columna. O sea, ya van cuatro. La purificación del santuario y el mensaje de los tres ángeles, hay cuatro columnas ahí. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios. Ahí fue donde William Miller o Guillermo Miller erró cuando pensó que el templo de Dios, el santuario que iba a ser purificado, sería la tierra. No, está hablando de un templo literal que hay en el cielo, un santuario literal que hay en el cielo, que es el original, del cual el Señor le dijo a Moisés: cuídate de hacer el tabernáculo conforme al modelo que te mostré. Y en el libro de Hebreos habla con bastante claridad sobre ese santuario celestial en el cielo. Entonces, la quinta columna es el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Así es que la sexta columna es la luz del día de reposo del cuarto mandamiento. O sea, el cuarto mandamiento, el sábado, es la sexta columna o el sexto hito o pilar fundacional del adventismo del séptimo día. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Y la séptima columna y última de los hitos o pilares del adventismo del séptimo día es la no inmortalidad de los malvados. Este es uno de los hitos antiguos. ¿Por qué? Porque todas las demás religiones, sin excepción, creen que los seres humanos son inmortales, que el alma humana es inmortal, excepto los testigos de Jehová. Pero claro, la forma como los testigos de Jehová lo creen difiere mucho de la forma como los adventistas del séptimo día los creemos. Y esta revelación es directa de Dios al pueblo adventista. Por eso somos diferentes, aún en las cosas que compartimos con otras denominaciones, como la no inmortalidad de los malvados que compartimos con los testigos de Jehová. Aún eso es diferente, muy diferente a como ellos lo creen. Entonces, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos, escribe la sierva del Señor. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Es imposible cambiar esos hitos porque fueron revelados por el Señor y nadie lo puede cambiar. Así que aquí vemos en esta imagen de la derecha 4 de esos hitos convirtiendo el mensaje de los 3 ángeles como si fueran uno, pero realmente son 3. 3, porque son 3 mensajes diferentes. La purificación del santuario, 1. El mensaje de los 3 ángeles, que serían 3 más 1, 4. El templo de Dios en el cielo abierto sería el 5. El sábado sería el 6. Y la naturaleza del hombre y el estado de los muertos, que sería la 7ª columna del adventismo del séptimo día. Columnas teológicas que no pueden ser modificadas, ni cambiadas, ni quitadas. Así es que espero que toméis nota para que nos recordemos de estos
conceptos que son básicos e indispensables para todo adventista del séptimo día. Sabéis, hermano, Elena de White sostuvo firmemente que Dios conduce a su pueblo también a través de sus dirigentes, pero ella siempre enfatizó que esto se cumple solamente cuando sus dirigentes viven en completa consagración a Dios. Por esta razón hubo momentos en los que ella percibió que la dirección divina no respaldaba la voz de dichos líderes, y amonestó firmemente a aquellos que ocupan puestos de liderazgo a no pretender que sus decisiones representan toda la autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia. En este sentido debemos entender que la autoridad de un dirigente está supeditada a la autoridad profética y por lo tanto no debe ir contra ella, pues si lo hace estará obrando contra los propósitos divinos. Aquí nos dice bastante claro, hermano. Entre un pastor, entre un teólogo y un profeta, ¿quién tiene más autoridad? Evidentemente que el El profeta. profeta. Entonces, cuando los dirigentes se oponen a los revelados por el profeta, se oponen a Dios. Y entre un teólogo y un profeta, siempre váyase por el profeta. A veces, dice Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, la página 408, en el párrafo 2, dice: a veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podían considerar voz de Dios la de la Asociación General representada por estos pocos hombres. Pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un congreso de la Asociación General, compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo, que fue lo que ocurrió hace unas cuantas semanas atrás, cuando hubo el Congreso de la Asociación General en San Luis, Missouri, donde fueron allí como 3.000 delegados del mundo entero, representando las 13 divisiones que conforman la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Así que Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia. En el juicio y la voz de la Asociación General, congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Sería bueno leerse el capítulo donde aparece esta cita para que tengamos el contexto total donde aparece esta declaración y no nos equivoquemos en la interpretación que hagamos de ella. Así que a la luz de lo anterior, consideramos que las creencias fundamentales cumplen un rol formativo y comunicacional dentro de la iglesia. ¿Cuál es el papel que juegan las 28 creencias que tenemos? Un rol formativo y comunicacional dentro de la iglesia, pero que ellas nunca deben ser usadas para reemplazar los pilares o los hitos de la fe, los 7 que hemos mencionado ya, pues ellos son los que verdaderamente definen nuestra identidad, nuestro mensaje y nuestra misión. Así que una primera declaración de fe que se hizo dentro del movimiento adventista se presentó en el Heraldo del Sábado, en la publicación del 15 de agosto del año 1854, con 5 doctrinas principales. ¿Cuáles eran las 5 doctrinas principales de los pioneros por allá por el año 1854? La primera es: la Biblia y solo la Biblia es la regla de fe y deber. Esa era la primera doctrina de la iglesia adventista primitiva. La Biblia y solo la Biblia es la regla de fe y deber. La segunda doctrina: La inmortalidad de la ley. la inmutabilidad de la ley de Dios. La tercera: la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos antes del milenio. Porque lo de rapto secreto dicen que será después del milenio, ¿no? Después de la segunda oportunidad. El rapto secreto no es una doctrina bíblica, es un invento de los teólogos. Por eso que Dios nos ha dado profeta, para que estemos todo el tiempo respaldados por un así dice Jehová, y no por las opiniones de teólogos, de filósofos. La cuarta doctrina es la restauración de la tierra, o sea, la tierra nueva. Y la quinta y última doctrina que tenían los adventistas pioneros
era la inmortalidad solo de los santos. Así que después de la organización de la Iglesia Adventista, por allá por el año 1872, la editorial de Battle Creek publica las primeras sinopsis de nuestra fe con 25 creencias bajo el título Una declaración de los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día. Y esta se publica en el primer número de la revista Señales de los Tiempos, Sign of the Time, del 4 de julio de 1874, y más tarde, en el año 1875, y en el anuario, o Yearbook en inglés, de 1889, con algunas notas adicionales. Pero recién en el año 1931, un comité de la Asociación General presentó un documento que exponía en forma abreviada 22 enseñanzas de la denominación y fue publicada por primera vez en el Anuario Institucional del año 1931 y en el 1932 en el Manual de la Iglesia. Así que este fue el verdadero precedente de las 27 creencias que tenemos hoy en día y que fueron aprobadas en el año 1980 en la reunión de la Asociación General de Dallas, Texas, bajo el título de Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Este librito que tengo aquí, miren. Esas fueron las primeras creencias fundamentales que fueron aprobadas en el año 1980 en el Congreso de la Asociación General celebrado en Dallas, Texas. Este librito que tengo aquí. Las 27 creencias fundamentales, que ahora son 28, claro. ¿Por qué? Porque en la reunión de la Asociación General de San Luis, Missouri, del año 2005, hace ya 20 años, se aprueba incorporar una creencia más titulada Creciendo en Cristo, con lo que pasamos a tener 28 creencias fundamentales, que son las actuales, con algunas pequeñas modificaciones que se hicieron 10 años después en el Congreso de 2015. Recuerde que la Asociación General se reúne en Congreso cada 5 años. Así que cada 5 años estamos revisando el manual, las creencias, para mantenerlas actualizadas. Así que, hermanos, no debemos confundir las 28 creencias fundamentales, que en realidad son pequeños párrafos que contienen un resumen abreviado de nuestras enseñanzas y que normalmente la aceptación pública de estas creencias es tomada como prerequisito para el bautismo. O sea, cuando se hace el voto bautismal en la iglesia, que le decimos a la gente, creemos en esto, aquello, y usted decide voluntariamente aceptar esto. Que 13 de las 13 puntos doctrinales se le pregunta a los que piden ser bautizados en la iglesia adventista. Entonces, las 28 creencias fundamentales en realidad son estos pequeños resúmenes que contienen estos votos que le leemos a los candidatos en la iglesia. Y normalmente la aceptación de esto públicamente es un prerequisito para el bautismo. Por lo tanto, todo miembro de la iglesia adventista debe escuchar, aceptar estas creencias fundamentales, la 28. Y aquí abajo aparece una dirección web, es.adventist.org/creencias, donde aparecen todas estas cosas en castellano para los que tengan interés en ir desde su móvil o desde su ordenador o su tablet. Puede ingresar en esta dirección que aparece aquí subrayada en amarillo en la imagen de la izquierda. Así que no debemos confundir las 28 creencias fundamentales con los hitos del adventismo, pero no debemos confundirlas tampoco con el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, donde están ya desarrolladas. Ya aquí están desarrolladas una por una, pero como es el libro antiguo, tiene solamente 27. En el libro moderno de ahora aparecen las 28 ya. ¿Por qué? Porque cada 5 años nos reunimos para actualizar todas estas creencias. Y este libro ya tiene más de 30 años que fue hecho. O sea que ya ha habido 6 congresos desde entonces de la Asociación General.
Si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación formal, únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podría proveer esto, y puede ser considerado como representativo de la verdad en Jesús, según Efesios 4:21, que los adventistas de todo el mundo aprecian y proclaman. Así es que esto aparece en Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día en la página 6. Mis hermanos, ¿cómo se establecieron los pilares o los hitos? Al examinar cuidadosamente las citas que veremos a continuación, notaremos la importancia de los hitos al ver la manera cuidadosa, solemne e inspirada en que fueron establecidos, a diferencia de las 28 creencias fundamentales. Los pilares de la fe se establecieron bajo la directa inspiración del Espíritu Santo, dentro de un proceso de estudio que, por supuesto, siempre se basó en mucha oración y estudio, y solo cuando aparecían interpretaciones contrapuestas o errores manifiestos de comprensión, Dios intervenía para dar luz a nuestros pioneros a fin de no equivocar en la interpretación. Tal y como dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí vemos una imagen ilustrativa de cómo era que se estudiaba en los primeros años del adventismo del séptimo día. Durante todo este tiempo, dice Mensaje Selecto tomo 1, página 241 y 242, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que, en armonía con la palabra de Dios, se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender estos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Así era que se estudiaba en los primeros años de la iglesia. Dice que muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, está diciendo aquí Elena de White, el pastor Joseph Bate, el padre Pierce, el pastor Iran Epson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que, después de pasar la fecha del año 1844, escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, dice ella, y estudiábamos y orábamos fervientemente. Y con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Ojalá y nosotros volvamos a eso, aunque es lo que intentamos hacer en los grupos pequeños, por lo menos en el que participo yo, participamos Donna y yo. Estudiamos y profundizamos para entender lo que creemos y poder dar razón clara, concisa, de la esperanza que hay en nosotros, tal y como lo dice el apóstol Pedro. Así que cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatado en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Y de repente vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Así que esa es otra de las razones por las que el Señor nos ha dado el espíritu de profecía, para que podamos utilizarlo como poderosa herramienta en la comprensión de textos bíblicos que son a veces de difícil comprensión dependiendo del contexto en el que se encuentren. Así es que hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas y solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración, y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces, hermanos, dedicábamos noches enteras a investigar las escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Y hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito, y el poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error.
Así que al ir siendo establecido, dice Cristo en su santuario, página 11, párrafo 3, al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaban sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Y yo solía quedar arrobado en visión y se me daban explicaciones, se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Así que en el próximo tema, el tema de mañana, trataremos el tema de el mensaje del Congreso de Minneapolis del año 1888. No sé si habéis notado el resurgir de esta temática últimamente en el adventismo del séptimo día y los debates y las discusiones que se arman por este tema. ¿Qué fue eso del Congreso de Minneapolis del año 1888? ¿Cuál fue el tema que se discutió allí? ¿Cuál fue la actitud de los dirigentes? ¿Qué dijo la mensajera del Señor, la sierva del Señor, sobre el tema tratado allí? ¿Y cómo ha afectado eso al adventismo del séptimo día desde entonces? Eso es lo que estudiaremos mañana, que es el Congreso de Minneapolis del año 1888. Analizaremos cuál es la importancia del año 1888 para el adventismo del séptimo día. 44 años después del año 1844 se tuvo este congreso en el año 1888. Y este congreso ha dado mucho de qué hablar y hoy en día es tema de actualidad dentro del adventismo del séptimo día. Porque el mensaje que se predicó allí es un mensaje que debemos nosotros estar viviendo ya. Ya, hermanos queridos. Y hay un montón de gente dentro de la iglesia que no tiene ni idea de lo que significa este mensaje. El mensaje de la justificación por la fe, que es muy diferente a la justificación por la fe que creen los protestantes, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová y todas las demás denominaciones cristianas. La comprensión que tiene la iglesia adventista del séptimo día de este mensaje es diferente al resto de todas las demás iglesias. Y mañana estudiaremos por qué, dónde está la diferencia y por qué tan importante eso que ocurrió en el año 1888 para el adventismo del séptimo día de nuestros días. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener un espíritu de estudio, de humildad y sobre todo el deseo de entender para poder compartir con aquellos que necesitan urgentemente entrar en relación con Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder vivir a la altura de todas las cosas que el Señor nos revela. Muy bien, Manuel. Amén, mi hermano, gracias. Manuel, deja de compartir pantalla para poner en... Ahí, muy bien. Vale, pues, Manuel, ¿nos puedes llevar en oración? Amén. Oremos. Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, gracias por permitirnos profundizar un poco en este tema de la diferencia entre los pilares y las creencias fundamentales. Gracias por motivarnos a estudiar, para entender, para obedecer, para compartir y para vivir en la atmósfera de santidad que tú requieres para que podamos poder alguna vez morar en tu presencia por toda la eternidad. Que tu bendición esté sobre este grupo y sobre todos aquellos que sienten el deseo de comprender tu palabra, no solamente de conocerte, sino de entenderte. Danos, Señor, ese discernimiento, esa fe y ese amor por caminar en tus sendas, por entender tus principios y por vivir en tu justicia. Guíanos a la santidad a través de la comprensión y la obediencia. Guárdanos en tu amor, perdona nuestros pecados y capacítanos para vivir a la altura de lo que ese perdón significa. Gracias, amado Dios, por escucharnos y por tu promesa de respondernos, que te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, mi hermano.
Muy bien, hasta mañana, mis queridos. Donna, tienes el micrófono cerrado. No te escuchamos. Ay, muchas gracias a todos los que están en las redes sociales, que hay mucha gente que está conectada viendo esta programación. Y también gracias a todos los que se han conectado el día de hoy y les esperamos mañana. Ya Manuel les ha dicho el tema que vamos a tener mañana. Esto nos enseña mucho a nuestra vida diaria, a nuestro camino que estamos llevando, que aún no lo hemos conseguido, como dice Pablo, pero que tenemos que prepararnos y escuchar para poder llegar hasta allí. Y no es fácil, pero tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y escuchar estos mensajes que nos hacen tanto bien. Así que muchas bendiciones a todos y les esperamos mañana. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Hasta mañana. Igualmente. Luego, chao, hermano. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana no está. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Hermana, ¿qué Hasta número mañana. terminan de leer del ¿Cómo, hermana? libro? ¿El libro? ¿En qué página van? ¿O capítulo? El libro que estamos haciendo, ya vamos a empezar el capítulo 37 de Historia de la Redención. Mañana No, sí, eso empezamos el 37. no me Ah, pollo, me he puesto los puras que predica el hermano nomás porque estaba ocupada. Así que, pero ah, después lo vuelvo a repetir, así que les vale. voy anotando. Muchas bendiciones. Mañana nos conectamos a las 5 de la mañana. Me parece que son las 11 de la noche de Chile. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Igualmente, hermano.